se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y mientras nos vamos metiendo aquí, en estos textos, vamos a tener ahí en nuestra mente, rondando aquí en nuestro ambiente, el título: el humo de miles de aldeas y millones de hogares. Vamos a estar pensando en eso: el humo de miles de aldeas y millones de hogares. Este pasaje que les he leído es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje viene desde el Antiguo Testamento, exactamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versículos 1 a 3. Allí encuentra lo que hemos leído aquí en Mateo. Isaías escribió esto refiriéndose al Mesías, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Nosotros vamos a poner la mirada en la última frase que hemos leído en el verso 20, donde dice la Escritura: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Debo decirles que esta era la forma en la que el mundo miraba al Señor Jesucristo. El mundo lo miraba como si él fuera una caña cascada, como si fuera un pábilo que humea y nada más. Una caña cascada es una caña que está magullada. Una caña cascada es algo, hermano, que está maltratado. Es una caña que está lastimada, que está malherida. Y el mundo veía que a Jesús le iba a tocar vivir todo eso. Una caña cascada nos habla de fragilidad. Una caña cascada apenas está unida por fibras. Pequeños hilos le unen y la mantienen unida. Esa caña cascada era lo que la gente pensaba sobre el Señor Jesucristo, que él era frágil, débil, que no tenía mucho futuro, porque su vida pronto se iba a romper. Su vida pronto se iba a terminar, su vida pronto iba a llegar a su fin. Y así le veían como una caña cascada. Una caña cascada es una vida que está a punto de expirar. Una caña cascada, mis hermanos, es una clase de vida que está a punto de terminar, y la gente vociferaba esas cosas. Hablaban sobre el Señor Jesús, que era una persona débil y que él no soportaría las presiones de los líderes religiosos, y que no iba a soportar las persecuciones de los romanos. Pero había una promesa dada por Dios. Dice: la caña cascada no quebrará. O sea que había un compromiso de Dios que iba a sostener esa caña, aunque sea unida por pequeñas fibras, pero esa caña no se iba a quebrar. Ese pábilo no iba a apagarse. Esa caña cascada tenía una garantía de Dios de permanecer. Esa caña cascada tenía una garantía de Dios de que era indestructible. Lastimada sí, magullada sí, maltratada sí, malherida sí, pero era una caña indestructible. Todas las fuerzas de los enemigos no iban a poder terminar con la caña cascada. Algunos pensaban que cuando Cristo fue llevado a la cruz, su cuerpo iba a ser allí despedazado y su cuerpo allí se iba a romper. Algunos pensaban que en esa cruz vendrían por la noche las fieras salvajes y despedazarían su cuerpo. Algunos pensaban que vendrían las aves de rapiña y se consumirían el cuerpo de Jesús en la cruz. Algunos pensaban que el Señor, si llegaba a la tumba, su cuerpo se iba a descomponer, se iba a desintegrar.
Pero había promesas en la Biblia. Por ejemplo, cuando usted lee el Salmo 16 y el versículo 10, ese salmo es una profecía relacionada a Jesús. Y dice el Salmo 16, 10, dice que en el Seol Dios le iba a guardar. Dice allí, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa palabra corrupción quiere decir que su cuerpo no se iba a desintegrar. La caña cascada no quebrará. Dios lo garantizaba. Dios garantizaba esa vida para siempre en el Señor Jesucristo. Los poderosos, todos aquellos que le veían como alguien débil, frágil, a través de los años y de los siglos, todos desfilaron a la tumba, pero Cristo vive y vive para siempre. Amén. Todos aquellos que les pronosticaban una vida corta, todos los que les pronosticaban un final inmediato, todos ellos murieron y llegaron a la tumba, pero Cristo vive y vive para siempre y hoy está sentado a la diestra del Padre, enseña la Biblia. No solamente los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes militares, los césares romanos quisieron terminar con él, pero no lo lograron. Quisieron terminar con el cristianismo durante 10 persecuciones de Dios con los emperadores de Roma, entre otros, Nerón, Trajano, Diocleciano. Usted puede leer todas las historias de esos emperadores. 10 persecuciones hizo Roma en la historia contra Cristo y contra el cristianismo. Y aquí está el cristianismo gozando de buena salud, porque nuestro Salvador tiene buena salud. La caña cascada no se quebrará. La caña cascada no iba a terminar. Se levantó en el mundo movimientos de ateos. Hoy florecen por todas partes. La meta de ellos es terminar con el nombre de Dios, terminar con la palabra de Dios, la cual desde el principio hasta el fin habla acerca de Jesucristo. Pero no lo logran. Los humanistas quieren poner al hombre en el centro y desplazar a Dios, pero no lo logran. Los movimientos políticos como el comunismo y su religión atea, desde la Rusia bolchevique del año 1917, estuvieron 70 años gobernando la mitad del mundo hasta el año 1989. Se cayó el muro de Berlín, se cayó el comunismo y Cristo goza de buena salud. La caña cascada no quebrará. No han podido terminar con él ni lo lograrán. Hubo uno de los emperadores romanos que se llamaba Juliano. Él mandó a imprimir una moneda con la fecha en que el cristianismo iba a terminar. Y aquí estamos, todavía, aquí estamos. Este hombre había dicho que él iba a terminar con Jesús, y la historia cuenta acerca de este emperador Juliano, que él estaba en el campo de batalla y una flecha persa le alcanzó. Y dice que él, la sangre le salía de su cuerpo por los botones, y él tomó un poco de sangre en sus manos y la arrojó al aire y dijo: al fin me venciste, Galileo. Todos los que se enfrentaron con Cristo, la caña cascada, la vieron frágil, débil, malillada, malherida, lastimada, pero la caña cascada no se quebrará. Dios iba a mantener a la persona de Cristo. Y el texto que leímos, hablando de Cristo, dice: el pábilo que humea no apagará. ¿Qué es un pábilo? Es una lámpara con aceite. En mi niñez ese era el modo que teníamos de alumbrar. Una lámpara con un poco de aceite y un trapo, generalmente era una tela de lino. Y ese era el pábilo, ese trapo, esa tela que era la que producía luz. Y ese pábilo estaba ahí humeando, estaba pronto a apagarse, pronto a extinguirse. Alguien miraba ese pábilo y decía: ya pronto será ceniza, no tendrá más luz. Pero el pábilo que humea no se apagará. Muchos pensaron que Jesús se iba a terminar en poco tiempo. Él era el pábilo aquí en esta historia, pero Dios dice: no se apagará. Él siempre será la luz. Él dijo claramente: yo soy la luz de este mundo. El pábilo que no se apagará. Juan hablaba en el capítulo 1 del Evangelio acerca de que la luz vino aquí, a este mundo. Y esa luz todavía brilla con todo su fulgor, con todo su resplandor. La luz, el pábilo que humea, no se apagará. Mire, hermano, este pasaje, sabemos, y lo he explicado, habla acerca de Cristo.
Pero este pasaje tiene mucho que ver con nosotros también. Tiene mucho que ver con nuestras vidas. La caña cascada y el pábilo que humea, que son figuras de lo que son nuestra vida, pero de eso le hablaré en unos pocos minutos. Ahora vamos a nuestro título: el humo de mil aldeas y de millones de hogares. ¿De dónde salió esa frase? De un hombre que se llamó Roberto Moffat. Él usó la primera parte de la frase que decía el humo de miles de aldeas. Lo otro es mío. Este hombre era un escocés que sintió el llamado de Dios para servirle en África. Este hombre nació allá por el año 1795 en Escocia. Ese fue su lugar de nacimiento. Con 20 años, él decidió irse a África a servir al Señor y llegó a Sudáfrica. Esa fue su primera escala y su primer lugar de servicio. Este hombre, Roberto Moffat, ese joven misionero, se hizo una carreta con un par de bueyes y anduvo más de 1000 kilómetros sobre una carreta de bueyes, y así cruzó ríos y cruzó pantanos y enfrentó a las fieras más salvajes de la selva, a céfalos, leones y panteras y tigres y todo lo que usted puede imaginar que hay en esas selvas de África. Este joven misionero enfrentó todo eso y se fue cruzando, hermanos, para seguir predicando el Evangelio. Cuando tenía 21 años, Roberto Moffat ganó para Cristo a uno de los principales delincuentes, un hombre delincuente que era el terror de toda aquella región. Él era conocido como Africano. Africano se rindió al Señor, creyó en Jesucristo como el Salvador, el más terrible delincuente. Y muy poco tiempo después falleció, pero muy poco tiempo después falleció. Roberto Moffat llegó con el mensaje del Evangelio a esa alma necesitada y le alcanzó con el mensaje de salvación a alguien que ignoraba que estaba próximo a morir. Después de algunos años sirviendo en África, Roberto Moffat volvió a Inglaterra y allí en una pequeña población de Escocia fue invitado a predicar. La nieve era intensa por aquellos días y cuando llegó al lugar de la prédica encontró nada más que a un puñadito de mujeres y a un adolescente. Él predicó la palabra de Dios y habló acerca de Proverbios 8:5 y él estaba invitando a la gente a orar por el África y a servir en el África, y después de eso hizo una invitación y el adolescente que estaba allí, él dijo: yo quiero servir al Señor. Él quería tomar un compromiso. Ese adolescente tenía por nombre David Livingstone. David Livingstone creció y algunos años después él se fue al África. Fue precisamente en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde lo encontró a Roberto Moffat. Y Roberto Moffat le explicó de la necesidad de todo el continente africano de ser alcanzado por el Evangelio. David Livingstone escuchaba con sus oídos atentos y con sus ojos abiertos, y allí fue cuando Roberto Moffat dijo: hay tanta necesidad del Evangelio en esta región que yo puedo ver el humo de miles de aldeas y ningún misionero ha pisado ese lugar. Roberto Moffat, cuando le dijo esa frase a Livingstone: yo veo allí el humo de miles de aldeas, él estaba hablando de miles de almas necesitadas, de miles de personas que estaban perdidas caminando al infierno, necesitaban de un predicador, necesitaban de un hombre que le llevara el mensaje del Evangelio. Esa frase, veo el humo de miles de aldeas, fue lo que cautivó el corazón de David Livingstone. Algunos de ustedes son muy jóvenes, pero tampoco puedo precisar el tiempo, pero como unos 20 años atrás hubo una serie de películas, no sé cuántas eran, sobre Indiana Jones. ¿Quién vio de esas películas? Yo supe así de alguna, y en una de esas películas, en el África, se habla de David Livingstone, de este hombre que ahora estoy hablando, de ese joven que comprometió su corazón para ir a predicar en esos lugares donde se veía el humo de miles de aldeas. David Livingstone era un médico. David Livingstone era un hombre que estudiaba las piedras, que estudiaba los árboles, que estudiaba las plantas. Él era un hombre que estudiaba sobre los cauces de los ríos. Él se dedicaba a todo eso, pero sobre todo tenía un corazón
misionero para predicar el Evangelio y alcanzar a los africanos con el mensaje de salvación. David Livingstone llegó a casarse con la hija, con Mike, con la hija de Roberto Moffat. En uno de esos viajes, siendo muy jovencita, le alcanzó la malaria, unas enfermedades, la chica murió. Su hermano mayor había muerto. Roberto Moffat sirvió más de 50 años al Señor en África, pero David Livingstone fue el hombre que abrió los caminos para que el Evangelio llegara por todas partes de África, a lugares que hoy conocemos con el nombre de Angola, pues allí llegó él, lugares que conocemos con el nombre de Zimbabue, Tanzania, Zanzíbar, a todo lo que era el desierto del Kalahari. Allí David Livingstone, con su corazón apasionado, llevó el mensaje del Evangelio y alcanzó a millones de africanos con la predicación del Evangelio. David Livingstone murió a la edad que yo tengo. David Livingstone no tuvo una larga vida, pero tuvo gran cantidad de frutos para la gloria de Dios, frutos que permanecen por toda la eternidad. Él sintió el llamado de Dios, él vio la necesidad de las almas y fue a ayudar con la predicación del Evangelio y ha hecho una labor que hoy recordamos. Cuando David Livingstone tenía 60 años, dobló sus rodillas junto a su cama y se puso a orar. Y allí, junto a su cama, arrodillado, hablando con Dios, el Señor lo llamó a su presencia. Cuando entraron en la choza, que era un poco de barro con unas ramas allí, le encontraron muerto, de rodillas, junto a su cama. Había salido de este mundo después de hablar con su Salvador. David Livingstone, la gente de allí tomó su cuerpo y lo prepararon con sal para conservar su cuerpo, conservaron con sal. Cuando se enteraron rápidamente lo reclamaron desde Escocia. Su cuerpo iba a ir, pero dos de los amigos de David Livingstone entregaron el cuerpo para que lo llevaran a Europa, pero antes de que ese cuerpo se fuera, le sacaron el corazón y enterraron el corazón al pie de un árbol y dijeron estas palabras: David Livingstone, su cuerpo pertenece a Escocia, pero su corazón pertenece a la gente. Esa frase es la que definió la clase de predicador, la clase de misionero, la clase de siervo. Un hombre que estaba metido en el trabajo con los africanos y todos podían ver fácilmente que su corazón, delante de Dios, estaba comprometido para alcanzar el África con el mensaje del Evangelio. El nombre de David Livingstone, cuando su cuerpo llegó a Inglaterra, lo pusieron allí en lo que se llama la abadía de Westminster. Y David Livingstone fue enterrado como un héroe nacional, con un fuego de 21 cañonazos. Así lo describieron a David Livingstone: un héroe nacional, un predicador, un siervo común, pero un hombre que supo hacer la diferencia, impactado por aquella frase, el humo de miles de aldeas. Pero yo dije también, y de millones de hogares, porque en este mundo que estamos viviendo, en este siglo XXI, también en muchos hogares se ve el humo del incendio, el humo de la tragedia, el humo de familias que se van destrozando, que se van haciendo pedazos, y mezclado con el humo se puede ver el polvo de familias que se vuelven escombros. Ustedes han visto todos esos movimientos de pañuelos verdes y todo eso que ustedes han oído, cómo quieren hacer desaparecer la familia, no aceptan la familia creada por Dios, varón y hembra, como lo dice el libro de Génesis. Ellos tienen otra forma de ver y hablan de que uno es como se percibe o se autopercibe, etcétera, etcétera. Pero hoy el mundo que vivimos se ve un humo distinto desde los hogares. Los hogares se están incendiando, se están destruyendo y se necesita hombres y mujeres con un corazón como el de David Livingstone para que vayamos a hacer algo, para que podamos entender que el Evangelio tiene propiedades curativas, para que podamos entender que el Evangelio produce alivio, que podamos entender que el Evangelio quita el dolor, pero sobre todo el Evangelio es el poder de Dios para salvación, mis hermanos. Amén. Falta hombres y mujeres con el corazón como el de David Livingstone, que llevemos el mensaje de salvación a esos hogares en el cual hoy son millones y se ve el humo del incendio, el humo de la catástrofe, el humo de la desgracia, tanta
cada familia, porque el diablo está haciendo grandes estragos en la familia humana y se necesita de hombres y mujeres. ¿La iglesia americana? Sí, pero la iglesia dominica para nada también. Que desde este lugar podamos levantarnos, hombres y mujeres, para servir al Señor. La caña cascada no quebrará, el fuego que humea no se apagará. Les digo que eso hablaba acerca de Cristo, pero algo tenía que ver también con nuestra vida. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la vida como si fueran mirachas. Estamos, hermanos, lastimados. Muchas veces nosotros venimos de un estilo de vida sufrido. Muchos de nosotros podemos estar cargando en la espalda un pasado doloroso, un pasado lleno de dolores, un pasado lleno de aflicciones. Algunos quizás desde la niñez fuimos parte de un hogar donde la violencia era moneda corriente. Quizás algunos de nosotros en el hogar hemos tenido un padre, una madre, un abuelo alcohólico, donde cada vez que hablaban sus bocas se parecían una cloaca, lleno de malas palabras, lleno de violencia, y esas cosas nos fueron marcando desde la niñez, nos fueron lastimando desde la niñez, hasta que nos parecíamos una caña cascada. Muchos de nosotros quizás pasamos días de hambre, muchos de nosotros quizás pasamos días de frío, días de grandes necesidades, días de grandes privaciones. Muchos de nosotros fuimos atacados por el diablo y quedamos como si fuéramos una caña cascada. Muchos de nosotros podemos lucir en nuestro cuerpo y en nuestro sentimiento las cicatrices que dejaron las grandes heridas de nuestra vida. La vida para nosotros seguramente no fue fácil. La vida para nosotros seguramente tuvo mucho tormento, mucho dolor. Hemos tenido quizás muchas experiencias traumáticas en nuestro pasado. Nos parecíamos una caña cascada, a punto de romperse, pero la gracia de Dios nos sostuvo y aquí estamos en esta mañana. Como prediqué hace un par de domingos atrás, hasta aquí nos ayudó Dios y mañana también nos ayudará. Ebenecer no solamente tiene que ver con esa piedra de testimonio en el presente, de que aquí nos ayudó Dios, pero mañana también la ayuda de Dios estará con nosotros. Una caña cascada. Tenemos una vida, un pasado, con heridas profundas, pero yo no quiero olvidarme de Jesús, quien me restauró. Yo no quiero olvidarme de Jesús que restauró mi vida. Muchos de nosotros quizás sobrevivimos a etapas dolorosas. ¿Cuánta gente, hermano, que tuvo que tener dura batalla para alejarse de las drogas? Y la gracia de Dios los alcanzó y la gracia de Dios los ayudó a tener victoria sobre tantos vicios destructores. ¿Cuántos de nosotros quizás, hermanos, hemos hecho cosas indebidas con nuestro cuerpo, con nuestra vida? Pero Dios vino con su gracia, perdonó nuestros pecados, lavó nuestros pecados. Y aquí estamos en su casa hoy, frente a su palabra, cantando su nombre. Nuestra vida se parecía a una caña cascada, pero no se quebró, no se rompió, sin que nosotros lo supiéramos. Dios fue sosteniendo nuestra historia. Y aquí estamos, en su casa. Y aquí estamos en su presencia. Tantas veces quizás el diablo y sus demonios nos han abofeteado en nuestra vida, pero todavía estamos de pie. Le voy a llevar un momento al libro de los Salmos. Si puede ir al Salmo 40, por favor. El Salmo 40. Y vamos a leer allí los primeros 4 versículos. Salmo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios, este es un conocido Salmo de David. Y dice aquí Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canto por nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Este pasaje
en la radiografía de todo lo que viene diciendo recién. Este pasaje tiene mucho que ver con nuestra vida. Habla de gente que esperó en Jehová pacientemente. La vida nos fue golpeando, lastimando, la vida nos fue adversa, se nos hizo difícil, cuesta arriba. Pero la paciencia de esperar en Dios hasta que Dios oyó nuestra oración y vino para darnos socorro cuando ya no resistíamos más, cuando estábamos a punto de abandonar todo y aún hasta de entregarnos a la muerte, Dios vino y nos sacó. La Biblia define aquí en este salmo del pozo de la desesperación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la vida desesperados por una situación económica? A veces por deudas que se acumulan, no sabemos cómo enfrentarlas, cómo honrarlas, no sabemos cómo cumplir ese compromiso. Nos sentimos asfixiados, nos sentimos ahogados. A veces el pozo de la desesperación tiene que ver con nuestra salud, con todas las dificultades, los problemas, las luchas de nuestra salud. Y nos sentimos allí atrapados en un pozo de desesperación. A veces el pozo de desesperación tiene que ver con nuestros hijos. Un hijo que cae allí en las garras de las drogas, del alcohol. Un hijo que empieza a caminar por esta vida con malas juntas. Y nos sentimos en ese lugar, en el pozo de la desesperación. Y dice aquí la palabra de Dios que en ese pozo hay un lodo cenagoso. Lodo nos habla de barro, barro nos habla de algo que está contaminado, de algo putrefacto, de algo que huele mal. Y muchas veces nuestra vida está atrapada, desesperada, y en ese ambiente de mal olor que nos hace infelices, que nos quita las motivaciones, ya no tenemos metas, ya no tenemos ganas de seguir adelante. Estamos como a la deriva, sin rumbo, pero dice que Dios nos sacó de ese lugar y nos puso nuestros pies sobre peña. Y llamo la atención en esa expresión que dice que Dios nos sacó de ese pozo y puso nuestros pies sobre peña. Eso habla de un lugar firme, eso habla de un lugar que tiene una base sólida, consistente. Y me gusta decirles en esta mañana que Cristo es esa peña. Cristo es la roca donde nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación puede apoyarse confiadamente. Cristo es la roca sólida. Amén. Como dice uno de los antiguos coros, Cristo es la peña de oeste. Amén. Aquí está, nos saca del pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre el suelo. Cuando nos sentimos mal en la vida, hermano, todavía hay una esperanza. Cuando estamos mal en nuestra vida, desalentados, desanimados, que hemos perdido la esperanza, que vemos que nuestro futuro se termina, todavía hay una esperanza, todavía hay un capítulo más, todavía está la obra de Dios que nos sacará de ese pozo de desesperación, de ese lodo, de ese barro inmundo, y pondrá nuestros pies sobre peña. Y algo más. Note lo que dice aquí la palabra que hemos leído, Salmo 40, verso 3. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y quizás muchos de nosotros aquí en esta mañana podríamos dar testimonio de cómo Dios nos sacó del pozo de la desesperación. Amén. Y hoy estamos aquí cantando himnos al Señor. Antes cantábamos música mundana, antes cantaba no sé qué cosa, ranchera, bolero, no sé qué cosa cantaba. Pero ahora estoy en la casa de Dios y tengo un cántico nuevo que viene de mi alma. Amén. Un cántico nuevo que viene de mi corazón y expresa la gratitud a Dios, porque el Señor me sacó del pozo de la desesperación. Y qué bueno que es poder estar vivo para dar ese testimonio. Hermano, dice la caña cantada, no se quedará. Y el pábulo que viene no se apagará. Su vida, quizás perdió su vida. Quizás usted no está caminando bien con Dios. Quizás usted no está haciendo todo lo mejor para Dios. Quizás usted no está usando todo su don, el potencial de su don, el potencial de sus talentos para glorificar al Señor. Quizás usted es como ese pábulo que humea, su vida está débil, frágil, se va como apagando, como extinguiendo. Pero hoy Dios quiere venir para darnos nueva fuerza. Quizás el Dios le hable directo a su oído, a su corazón y le diga, quiero restaurar tu lámpara, quiero restaurar la lámpara de tu vida, que recuperes tu potencial, que vuelvas a brillar, que vuelvas a tener ese esplendor en tu testimonio. Porque yo quiero recordar, hermanos queridos, que cierta en el libro de Génesis, en ese primer capítulo, cuando vemos toda la obra creadora de Dios,
Un día Dios dijo, sea la luz, y fuera sea la luz. Y quizás en esta hora, usted es el dueño del Padre de los primeros. Y Dios quiere decir que sea la luz sobre tu vida, recupera el potencial para alimentar. Tienes que resplandecer para Cristo, tienes que relucir ese testimonio, tiene que ser brillante. No puede ser el dueño de un testimonio apagado, tu testimonio debe ser lleno de luz. Y quizás Dios en esta mañana venga en ayuda a su vida y te diga, sea la luz y haz la luz. Amén. En su testimonio, en su ministerio, en lo que tiene que hacer. Entrando aquí en la parte final, estamos viviendo en un mundo de armonía. Una de las canciones que grabamos una vez y que estábamos ensayando hace poquito decía, el mundo está en armonía. Amén. Una gran verdad. Este mundo está dando los últimos bostezos. Este mundo anda como un ebrio, como un borracho tan valiente, ya está próximo a caerse y experimentar el daño final. Este mundo sin duda alguna, mis hermanos, está en armonía. Y vemos nosotros ahí el humo de esos millones de hogares, vemos los escombros, vemos las ruinas, pero también vemos el poder del mensaje del Evangelio, que es lo que nosotros tenemos que llevar para curar esas dolencias, para sacar al mundo de sus miserias y de su situación miserable. Muchas veces nosotros miramos en nuestra mesa y tenemos comida. Alguna vez tenemos ahí un poco de arroz con 2 huevos fritos y gloria a Dios por eso, hermano, lo que tenemos. Algunos de nosotros escarbamos en el bolsillo y aunque sea muy al fondo encontramos un billetito arrugado, una moneda por allí, todavía tenemos. Todavía nosotros podemos ir a la panadería y comprar el pan. Todavía tenemos una ropa que puede resistir un tiempo más. No estamos en la ruina. Dios nos ha sostenido. Pero hay tanta gente, hermanos, que está en la miseria. Hay tanta gente que vive como miserable. Es el humo, es el polvo de millones de hogares que están experimentando la ruina. Algo hay que hacer por ello. 2 textos y terminamos. El primero de ellos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Si pueden ir conmigo ahí a esa escritura, Mateo, el capítulo 25. Y cuando llegamos allí vamos a poner la atención en el verso 24. Mateo, el capítulo 25, versículo 34. El pasaje viene hablando del contexto sobre el día en que Cristo es mostrado aquí como Hijo del Hombre y dice que Él se va a sentar en el trono de gloria. Y cuando Él se siente en el trono de gloria, a continuación viene lo que dice el verso 34. Dice la palabra de Dios, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos me responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Ahí está el desafío del Señor Jesucristo. Quizás no hemos sido atentos con Él. Quizás nosotros no le hemos servido de manera correcta. Quizás no le dimos un plato de comida cuando tenía hambre. Quizás no le visitamos en la cárcel. Tantas cosas no hemos hecho, pero ahora nos da la oportunidad de hacer esto con otras personas, con aquellos que son padres del humo de miles de aldeas y de millones de hogares. De hacer algo por ellos, de hacer algo por ellos, mis hermanos. Dice Jesús, cuando le hagas a uno de estos mis hermanos pequeños como me lo hicieras a mí. Amén. Le hemos perdido muchas veces, por años quizás, de nuestra fe, de hacer cosas para el Señor, pero hoy es una nueva oportunidad. Hoy es un nuevo tiempo.
Y hoy el Señor dice, hazlo, mira el humo de miles de aldeas, hogares que se incendian, hogares que se desmoronan, todo es ruina, todo es escombro, haz algo por ello. Es como me dice. Amén. El desafío es grande, pero necesitamos un corazón como el de David Livingstone. Necesitamos un corazón como el de Roberto Moffat. Ellos se comprometieron con África y ese continente, dejaron huellas, millones de personas alcanzaron la salvación, millones de personas estarán en la eternidad por el ministerio de esos dos predicadores que comenzaron con 20 años nada más sirviendo al Señor en esa lejana tierra. ¿Cuándo empezaremos nosotros? Aquí estamos, geográficamente, Lomas del Mirador, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Aquí está nuestro lugar. Este es nuestro lugar de servicio, pero necesitamos un corazón como el de esos hombres. Hay algo que Dios dijo a la nación de Israel. Yo sé que lo dijo relacionado con Jerusalén, pero yo quiero tomar ese pasaje, leerlo para usted, como si fuera Dios hablando de nosotros. Y yo creo que ahí está un gran desafío importante para que terminemos esta presa. Así que les voy a pedir que me acompañen al libro del profeta Isaías, el capítulo 60. Y leyendo ahí ese pasaje, vamos a terminar nuestro mensaje en esta mañana. Isaías, el capítulo 60, versículo 1. Isaías, el capítulo 60, versículo 1. Dios está hablando aquí sobre Jerusalén. Pero al leer estas palabras, hermanos, haga de cuenta que está hablando con nosotros, que son palabras dirigidas a nosotros mismos. Dice Isaías 60, versículo 1, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo primero que yo veo en este texto es el llamado de Dios, el desafío de Dios. Levántate y resplandece. No seas un pálido que humea, no seas un cristiano que está a punto de extinguirse, a punto de terminar. Tienes que resplandecer, pero levántate, ten una buena actitud. No te quedes en la comodidad del hogar, no te quedes en la comodidad de las cosas materiales. Levántate y sirve la obra de Dios. Levántate y resplandece. No seas dueño de un alma oscura, de un corazón en tinieblas. Tienes que resplandecer. Cristo es la luz del mundo y Él nos envió para este mundo para que seamos luz. Amén. Levántate, es el desafío de Dios y resplandece. Versículo 2, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tinieblas, hermanos, cubrirán la tierra, oscuridad en las naciones. Este mundo está oscuro, este mundo anda tambaleante, como un cielo que no puede ver, imposibilitado, anda cambiando el camino, el lugar, la dirección a tomar. Este mundo está, hermanos, muriéndose en la oscuridad, en las tinieblas y bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Y Dios dice, ahora tú levántate y resplandece, lleva el mensaje del Evangelio, saca a esa gente de la oscuridad, saca a esa gente del reino de las tinieblas y tráelos con el Evangelio a la luz del Hijo admirable de Dios. Amén. Tráelo al camino de Cristo. Termino aquí diciendo, versículo 3, llamarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazo. Verso 4 comienza diciendo, alza tus ojos alrededor y mira. El sábado que pasó estábamos aquí en la casa con los hermanos y yo les leí el Salmo 119, verso 18, donde el salmista dice, Dios, abre mis ojos y miraré. Parece que esa frase o esa idea nos está persiguiendo a algunos de nosotros, porque ahora encontramos aquí en la palabra de Dios, alza tus ojos alrededor y mira. Abre mis ojos y miraré, alza tus ojos y mira. Dijo Jesús en Juan 4:35, alzad vuestros ojos, porque los campos ya están listos para crecer. No hay que demorarse más, hay que trabajar. Es una cosecha de almas que tenemos que hacer. Y la Iglesia Bautista Maranata no se puede demorar. Tenemos que ir a cosechar esas almas porque el tiempo es corto, Cristo viene pronto. Y la gente, aquellos que viven en esas miles de aldeas donde sale el humo, aquella gente que está en esos millones de lugares destruidos, en ruinas,
necesitan del mensaje del Evangelio. Y usted y yo tenemos que ser esos portadores. Esta es la hora de que aparezcan los buenos samaritanos. Esta es la hora de que aparezcan los nuevos samaritanos. Y en la iglesia Bautista Maranatha tiene que haber buenos samaritanos que vean al hombre lastimado, moribundo, allí desangrándose al costado del camino, y no se comportan como el sacerdote que miró y pasó de largo, el levita miró y pasó de largo. El buen samaritano vino y atendió al herido, y dice que vendó sus heridas y puso vino y aceite, suavizó el dolor de esa persona, lo cargó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro que la Biblia le llama el mesón, y le dijo el buen samaritano: cuida de él, y cuando yo venga, si hay alguna deuda más, yo lo pagaré. Amén. Cristo ya pagó todo por nosotros. Nosotros podemos empezar a saldar esa deuda de la salvación tan grande que Él nos dio, comportándonos como buenos samaritanos y saliendo a buscar a los perdidos. Una mirada levantada nos permitirá ver el humo de miles de aldeas y el escombro, las ruinas de millones de hogares. Es tiempo de trabajar, hermano. Y desde aquí de Maranatha. Amén. Yo creo que Dios nos puede usar. Necesitamos un corazón como el misionero Roberto Mopar, o como David Livingstone, un corazón, pero que se pongan las manos de Dios para ser usados por Dios, para la gloria del Señor. Que Él bendiga su palabra y que bendiga a Dios sus vidas en esta mañana.